Vamos a hablar entonces con la doctora Romina Malano. ¿Sobre qué? Sobre esto, el accesorio cuántico. Porque mucha gente me estuvo preguntando qué era, bueno, me parece mejor, más que lo diga yo, lo va a decir ella. Pero hay algunos truchos, entonces hay que ver eso, tengan cuidado porque Charmún despeloto. Hola, hola, bienvenida, Hola, Romina, ¿cómo estás? ¿Bien? hola, bien, bien, gracias y bienvenidos a todos Querida, también. ¿cómo empezaste, además de médica, sos médica, pero cómo empezaste este camino holístico, digamos? Bueno, yo estudié medicina, medicina tradicional, ¿no? La medicina Sí, general en la Universidad Maimónides. La verdad es que le doy un crédito ahí porque la universidad tiene una visión muy integral, inclusive una visión más bien familiar, en donde el aprendizaje fue muy particular en esos años. Y ya tuve oportunidad de tomar contacto haciendo prácticas en homeopatía, en medicina ayurveda. Entonces, la verdad es que me trajo un panorama distinto y a la vez que siempre fui muy curiosa desde chiquita y apasionada por leer. En la facultad fui diploma de honor inclusive. Y siempre me preguntaba, ¿no? El origen, el por qué, el para qué. Y esto me hacía mucho ruido en muchas situaciones de la medicina en donde iba a rendir y me quedaba insatisfecha porque no encontraba respuestas. Entonces, ese camino me condujo a empezar a interiorizarme, a formarme en medicina ayurveda, fitoterapia, biodecodificación, autoconocimiento, reiki, distintas técnicas en sí. donde empecé a encontrarme respuestas. ¿Y, y cuándo empezaste con la cuántica? Con la cuántica empecé hace 4 años Ajá. aproximadamente y en realidad empecé a través de la cuántica. Sí, La realidad es que la energía cuántica prevalece por sobre todo, ¿no? El Ayurveda ya hace más de 5.000 años atrás hablaba del campo energético como la base de un ser, sí, ¿no? De hecho, primeramente se enferma, se bloquea el campo energético para luego traducirse en el síntoma a través de la materia. claro. Entonces, yo tenía un conocimiento, pero la realidad es que a través de la experiencia que tuve en la primera reunión a la que me convocan para entender un poco más de qué se trataba este accesorio, que no existía distribución, absolutamente nada, simplemente me convocaron para que pueda hacer mis aportes como médica integral sobre qué beneficios podría traernos, ¿no? Este accesorio. Y ahí empieza mi primer testimonio, que fue la cicatrización de una herida en la planta del pie, pero muy rápida. En 1 hora se había terminado de cerrar mi herida, Cuando yo no hablamos podía pisar. de accesorios sería este, el que tenemos. Exacto. Este que tenemos colgado, antes eran más grandes. En aquel momento, cuando yo tuve contacto por primera vez, era como 4 veces más grande, más pesado. La verdad es que no teníamos demasiada información del contenido, la composición, y entonces, más allá de que tenga una orientación integral como base, como médica, sí sentí el llamado a comprobar y demostrar estos efectos, ¿no? Ajá. Más allá de que otro tema muy importante es que la mecánica cuántica, la medicina cuántica, la física cuántica no está reconocida actualmente a nivel mundial. Entonces, Sí. no deja de ser algo complementario a lo que nosotros hagamos, un accesorio auxiliar, ¿no? La medicina ayurveda tampoco está reconocida, sin embargo es uno de los sistemas más importantes y completos del mundo. Y bueno, volvamos a ese día cuando vos probaste el accesorio, que sería este. Bueno, o si no sé si era el que tenés puesto ahora u Sí, otro. Ese, vos dijiste recién, tenías una herida en un pie y te lo pusiste en el pie. En exacto. Me lo lugar puse. de colgarlo así, te lo pusiste directamente esta parte en el pie. Así es, fue lo que me dijeron. Yo no sabía de qué se trataba y me dijeron, ponételo en la planta del pie que tenés afectado. A mí me habían retirado los puntos, tenía 7 puntos en la planta del pie, me habían retirado 3 hacía aproximadamente 4 días. Y entonces tenía 3 que estaban entreabiertos, con secreciones, el pie muy inflamado, enrojecido.
y no podía pisar. Yo estaba con muletas en ese momento en Buenos Aires, me fui de Córdoba a Buenos Aires, y entonces me lo coloco y lo primero que empecé a sentir fue mucho calor, ¿sí? Como si fuese fuego, ¿no? Yo he hecho sesiones de Reiki y uno siente cómo se eleva la temperatura, pero la realidad es que esto era todavía mucho mayor, a tal punto que sentí como si estuviese anestesiada la planta del pie. Dije, ¿qué está pasando? Porque acá hay algo que está siendo muy rápido. Me daba curiosidad, pero quería esperar a la vez. Al cabo de una hora me lo retiro y cuando veo la herida no lo podía creer, porque esos 3 puntos se habían terminado de cerrar, no había secreciones, estaba seca, desinflamada, no estaba enrojecida, y entonces dije, voy a pisar a ver qué pasa, si tengo dolor o no. Y empecé a caminar sin las muletas, sin dolor. Entonces, eso fue mi primer acercamiento, por lo cual le di este crédito de decir, bueno, esto es real. Y a partir de ese momento sí tenía la información de que trabajaba bajo los efectos de la ionización negativa y de tecnología cuántica. Entonces dije, vamos a averiguar de qué se trata y si esto es lo que es, realmente tiene un poder muy importante para traer bienestar, mejorar la calidad de vida de muchas personas. Entonces empecé a investigar. Y desde hace casi 4 años empecé a hacer investigaciones, a estudiar. Investigaciones no solo en pacientes, hoy en día ya son miles y miles, millones de personas que lo usan y que me reportan sus resultados, sino que a la vez empecé a hacer comprobaciones biológicas, bioquímicas, enviando muestras al laboratorio, analizando el agua, haciendo resonancias cuánticas del antes y el después, fotos Kirlian, por ejemplo, radiestesia. Empezamos a estudiar, por ejemplo, sobre campos celulares, sobre células madres, en un laboratorio de células madres, y vimos que inmediatamente empieza a estimularse la reproducción celular. Los fibroblastos, por ejemplo, que son las células de la piel, que también hay una asociación con esto de la aceleración de la cicatrización, en 24 horas se reprodujeron 10.000 fibroblastos nuevos en un campo, es decir, mucha cantidad, una regeneración en las células de la piel muy importante. También, por ejemplo, hicimos dentro de las últimas experiencias, fue en las células madres a las que se les aplican bacterias y se analiza, luego de colocarles antibióticos, se ve que eran resistentes a los antibióticos, y se le coloca el accesorio para ver qué reacción tenían. Los campos que tenían el accesorio, en 3 días lograron erradicar las bacterias en comparación a los que no. Con lo cual, también es un dato muy importante. ¿Y por qué? Porque otra vez hablamos de frecuencias. Acá nos metemos en el mundo de la importancia de las frecuencias, que es lo que trata la cuántica, básicamente, ¿no? Todo lo que existe en el universo está configurado por frecuencias, básicamente, ¿no? Desde un pensamiento, una emoción, una enfermedad, un microorganismo, una bacteria, un virus, ¿no? Sabemos inclusive que se ha demostrado desde hace muchos años cómo era capaz de transformar y reestructurar la molécula del agua cuando nosotros intencionamos o colocamos frecuencias elevadas, ¿no? Y cómo al revés se desordenan con frecuencias bajas, a través del miedo, a través de estrés, de desórdenes, ¿no? Entonces, lo que sucede con este accesorio en particular es que trabaja a frecuencias ultra elevadas, es decir, tiene un circuito resonante, ¿no? Y en ese circuito, que es como una viborita, para que lo imaginemos, una viborita de un lado, una viborita del otro, y en el centro hay un puntito negro, un cuadradito, que tiene una combinación de minerales. En ese circuito hay un hilo conductor de cobre, que actúa, digamos, como el vínculo para poder llegar al centro de los minerales. Pero a la vez tiene circuitos circulares que son invisibles, porque ahí está la nanotecnología. Si es nanométrico, no lo ve el ojo humano, pero lo cierto es que genera una oscilación constante, es decir, una vibración. Entonces, cuando nosotros nos
acercamos el accesorio a menos de 50 centímetros, se genera un intercambio de información de mi frecuencia o de cualquier ente vivo, porque la realidad es que todo lo que tenga moléculas, átomos, entonces empieza a reaccionar, porque tiene un campo energético, tiene un campo electromagnético. Entonces capta la información, el accesorio, se procesa a través de lo que se llaman microtrips, que son dos pequeñas antenitas que no funcionan ni como Wi-Fi, ni como nada por el estilo, simplemente captan información y se emiten frecuencias resonantes amplificadas a las que nosotros tenemos para que se restaure el problema que está captando el accesorio, ¿sí? Es decir, es inteligente, es una tecnología muy rápida que si nosotros tenemos un desorden, particularmente en el hígado, por ejemplo, el accesorio va a trabajar seguramente más en profundidad primero en el hígado. Y ¿Entiendes? solo con un accesorio, a ver, necesito solo un accesorio, ponele, si tengo un problema en el hígado, como vos recién lo dijiste, tengo inflamado el hígado o algo, ponele. ¿Con un solo accesorio está bien o necesitaría 2 o 3? No sé, te No, pregunto. la realidad es que un solo accesorio restaura la totalidad de nuestro campo electromagnético. Lo podemos ver en nuestra aura o cuando medimos nuestra frecuencia de base. Todos con un accesorio nos lleva a niveles totalmente espirituales, meditativos, porque conforma lo que se llama un toroide, ¿sí? Que en la base de nuestros pies se manifiesta el Metatron. Esta imagen, ¿sí? Lo que hace es dar, digamos, al ser la estabilidad, como si nos enraizásemos más al eje central de la Tierra, ¿no? Por fuerza de gravedad. Entonces nos da más fuerza, más estabilidad, más equilibrio, nos cambia la postura, estamos un poco más erguidos, más derechos. Esto lo podemos apreciar más en las personas mayores, en personas con enfermedades neurológicas o prótesis de caderas, en donde se alinean y se enderezan. ¿Por qué? Porque justamente este campo, que normalmente es como un ovillo de lana, para que lo imaginemos, todo enredado, ¿sí? Y esos son los canales o las fibras energéticas. Cuando acercamos el accesorio, inmediatamente se ordena en ese toroide, ¿sí? Que te da una estructura fuerte, que te protege, que te da estabilidad, y a partir de esa frecuencia llega inmediatamente a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, con uno es suficiente. Ahora, hay casos particulares en los que apostamos a más cantidad de accesorios, y esto lo fuimos aprendiendo con estos años de experiencia, porque la emisión del accesorio es en profundidad. Es decir, este es el accesorio hacia afuera, ¿sí? En forma cónica como los chakras, y hacia adentro empieza a emitir la frecuencia. Entonces, cuando tenemos varios puntos dolorosos o enfermedades o estados críticos, terapias intensivas, enfermedades neurológicas difíciles, degenerativas, personas que están postradas, vamos por más cantidad y en lo posible vamos hasta por 7, porque 7 son los principales centros energéticos en donde si colocamos uno en cada centro, ese campo electromagnético, ese campo energético, sufre en el buen sentido un shock, ¿no? Entonces hay una respuesta mucho más rápida. Ajá. ¿Los centros energéticos serían los chakras, Romy? Exacto, los chakras. Perfecto. Y bueno, y por ejemplo, yo lo estoy probando, y entonces, los primeros días me parecía que no sentía nada, hasta que, sí calor, ahora que vos manifestaste lo del calor, yo me lo colgué, ¿no? Sí calor, y sí puedo decirte que dormí mucho mejor. Pero
tuve como, después me enteré que era como una crisis curativa, puede ser porque tuve como vómitos y descompostura. Y eso es porque también puede ser que está limpiando bacterias o metales. Puede ser que algo así. Exactamente, porque acá nos metemos en el tema de la ionización, que es muy importante. Nosotros estamos cada vez más expuestos a contaminantes, a estrés, a la polución propia, ¿no? Ambiental, las Claro. radiaciones, las antenas, que generan constantemente estrés oxidativo. Y justamente se ha comprobado que el estrés oxidativo es el causante de todas las enfermedades. Es decir, han aparecido, luego de este premio Nobel que se da al científico que descubre que el estrés oxidativo y la acidez en las células son las que generan todos los problemas de salud a futuro, entonces aparecieron ciertas tendencias como las dietas alcalinas, suplementos antioxidantes y demás para bajar el estrés oxidativo. ¿Qué sucede? Todo lo que genera estrés oxidativo es a través de excesos de radicales libres que vienen a ser iones positivos. Esos son contaminantes, al contrario de lo que la palabra nos diría, ¿no? Positivo, que nos haría algo bueno. En realidad, el ion positivo inestable, que es un radical libre, lo que genera es toxinas, es contaminantes. Y eso vamos a decir, se impregna en los tejidos, y cuando nos colocamos el accesorio que trabaja bajo el efecto de iones negativos, empieza a desplazar esas toxinas de los tejidos y a liberarlas por el torrente sanguíneo y luego por vías de excreción, orina, materia fecal, sudor, hasta inclusive se puede tener crisis de llantos, por ejemplo, porque se inestabiliza el campo. Claro. Sí, también. Ahora que lo decís, que lo expresás, sí he tenido. O sea, no crisis, así llantos fuertes, pero sí. Digo que y también estabiliza el ánimo, porque yo creo que te comenté a vos, Romy. Digo, se lo coloqué a mamá, y mi mamá, obviamente, artritis, artrosis, osteoporosis, de todo. Pobrada de cadera, lo que vos dijiste, dolores, todo lo que te puedas imaginar. Y ella no cree mucho, pero bueno, se lo puse, se lo dejó poner, y después me lo pidió ella. ¿Pero por qué? Me dijo. Primero porque se sintió, ella, ¿sabés lo que sintió enseguida? El cambio de ánimo. O sea, de la tristeza, o ponele, que tenía un día bajón, alegría. Eso es lo primero que me manifestó. Y después que no sintió dolores, los dolores que te digo para caminar y eso, ¿viste? Y es verdad lo que decide enderezar, porque mi mamá, viste, como 80 y pico de años, viste, están como, viste, que están como inclinadas, sí, la noté que empezaba a, eh, me lo manifestó ella más que, después cuando, obviamente cuando me lo dijo, la noté, sí, está más erguida, como más gánica, eso es lo que por lo menos pude experimentar. Bueno, ¿sabes por qué? El alivio de los dolores y la mejoría en el estado de ánimo son el 80% de lo que refieren las personas cuando se lo ponen por primera vez. Y esto es estadístico de acuerdo a la cantidad de personas que lo han usado, y el 80% sí requiere una mejoría en el ánimo, como si se sintiese más enérgica, como con una sensación de paz interior, de bienestar. Eso Y sí, luego, eso sí. claro, es que es una frecuencia muy elevada. Imagínate, Marce, que nosotros de base, una persona saludable, medido con radiestesia en unidades Bobis, tenemos 8.000 unidades. Una persona ya con un trabajo espiritual puede llegar a 10, 12, no mucho más. Cuando se coloca el accesorio va a 270.000 unidades. O sea que es es demasiado elevada la frecuencia a la que trabaja. Entonces, claro, el primer mes hay mucha variabilidad por sobre todo. Luego empiezan a estabilizarse más. Y lo que sucede con los dolores es que en realidad el dolor en sí está configurado por, en la inflamación, radicales libres, estrés oxidativo. Entonces, donde hay inflamación, el accesorio hasta parece que se pegara, como si tuviese imanes. No tiene imanes, no tiene magnetos,
no tiene pilas, no tiene baterías, no tiene sistemas eléctricos, ni componentes radioactivos, ni nada por el estilo. Es un sistema electrónico, es decir, impreso, con el hilo conductor de cobre y los minerales combinados entre sí. Nada más. Es muy sencillo, por lo cual, Ajá. inclusive, se ha estudiado, se han realizado estudios con aval internacional en laboratorios a los que tuve la oportunidad de estar, en Querétaro, en México, y es alucinante ver cómo se estudia, cómo se fabrican. Se fabrica en Estados Unidos, pero en esta fábrica en particular se hacen estudios de evaluación y se realizan más de 30 análisis donde determinan la seguridad de uso porque es totalmente inocuo para la salud, y de ahí es que tampoco tiene contraindicaciones, porque no tiene ningún tipo de componente que vaya a interactuar. Entonces, volvemos al punto de la inflamación. Claro, Se acerca la sí, inflamación y queda hasta adherido en la zona, ¿no? Como si pegado. La persona al momento puede experimentar sensaciones varias, cambios de temperatura, intensificación del dolor o alivio inmediato del dolor. Y cuando ya empieza a despejar la zona de los radicales libres y el estrés oxidativo, el accesorio se cae, ya como si no se necesitase más en esa zona. Lo mismo sucede si lo tenemos colgando cuando va directamente al hígado, al estómago. Hay áreas en las que notamos que va y se queda más pegadito el accesorio. Eso en realidad por una sí. polaridad de iones.